Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hola a todos. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante en este análisis profundo, una exploración que nos va a obligar a cuestionar los cimientos biológicos de lo que hacemos todos los días. Totalmente. Es un viaje a la anatomía pura. Eso es. A ver, pensemos en esto por un momento. Los que practicamos disciplinas de memorización estamos súper acostumbrados a construir palacios mentales enormes. Ujú. Podemos memorizar barajas de cartas enteras, secuencias numéricas interminables o la ruta exacta de un laberinto de calles estrechas en una ciudad desconocida. Entendemos el software de la memoria a la perfección. Claro, el método lo dominamos. En la materia gris, ¿hay una pequeña caja fuerte dentro de la cabeza dedicada solo a eso? Esa es la gran pregunta, de verdad. Y para abordarla debemos entender cómo pensaba la comunidad científica hace más de un siglo. Durante mucho tiempo, el consenso general operaba bajo lo que podríamos llamar el mito del archivador. El archivador. Exacto. Se asumía que el cerebro funcionaba literalmente como un mueble de oficina. Si un recuerdo existía, debía ocupar un espacio físico delimitado, un compartimento estanco. O sea, como un cajón literal. Eso es. Al igual que cuando guardamos un documento en una carpeta y lo metemos en un cajón específico con una etiqueta, se pensaba que la experiencia dejaba una huella localizada en una coordenada exacta de la masa cerebral. Fíjate que es una metáfora muy intuitiva. Claro, si aprendemos a tocar el piano, debe haber un cajón etiquetado con la palabra piano. Lógico, ¿sí? Y si alguien abre ese cajón y quema los papeles, olvidamos cómo tocar el piano, pero el resto de nuestros conocimientos queda intacto. Esa era la idea dominante. Y para comprobar si esto era cierto, nuestra inmersión de hoy nos propone un viaje en el tiempo hasta principios del siglo XX. Vamos a sumergirnos en los archivos de la ciencia para conocer a Carl Spencer Lashley, Un pionero, desde luego. un psicólogo y neurocientífico estadounidense que dedicó gran parte de su carrera, entre 1890 y 1958, a buscar una aguja muy específica en el pajar cerebral. El engrama. Exacto, el engrama, que es el término técnico para definir la huella física de la memoria en el cerebro, la alteración biológica o estructural tangible que deja un recuerdo. Lashley estaba convencido de que si lograba encontrar esa marca física, Ese cajón exacto del archivador, eso es, desentrañaría el secreto del aprendizaje de una vez por todas. Quería encontrar el punto X en el mapa topográfico de la corteza cerebral. vale, vamos a desglosar esto porque la forma en que Lashley decidió buscar este engrama es digna de análisis. No estamos hablando de simulaciones por ordenador. ¿Qué va, qué va? Estamos en la década de los años 20 y 30. Sus experimentos requerían un trabajo manual, meticuloso y monumental con ratas de laboratorio. Ujú. Lo que hacía era diseñar laberintos de madera sumamente complejos, con callejones sin salida, trampas y múltiples rutas. Luego ponía a las ratas a recorrerlos una y otra vez. Un trabajo de chinos. Totalmente. Imaginemos el nivel de paciencia requerido para esto. Horas y horas de observación, anotando cada giro, cada error, hasta que los animales, a base de repetición y condicionamiento puro, memorizaban perfectamente la ruta óptima hacia la comida. Era un trabajo de condicionamiento conductual exhaustivo. Las ratas creaban un mapa cognitivo sólido, un recuerdo espacial robusto y completamente funcional. Y una vez que la rata dominaba el laberinto, entraba en juego la segunda fase del experimento. La parte complicada. Sí, que era la verdadera prueba de fuego para la teoría del archivador. El método que ideó Lashley era impecable desde la lógica localizacionista de su época. Si el recuerdo de cómo recorrer el laberinto estaba guardado en un lugar específico de la corteza cerebral, entonces intervenir quirúrgicamente y eliminar ese lugar excepto debería borrar el recuerdo por completo. O sea, buscar el cajón de ruta del laberinto 3 y arrancarlo del mueble directamente. Literalmente. Pero claro, hablemos de la tecnología que tenía a su disposición. No contaba con láseres de precisión, ni bisturís ultrasónicos, ni nada de eso. En absoluto. Las herramientas eran rudimentarias comparadas con los estándares actuales. Utilizaba técnicas de ablación cortical, que implicaban bisturís básicos o termocauterización para destruir pequeñas porciones del tejido cerebral. Madre mía. Sí, su objetivo era aislar la memoria mediante el método de ensayo y error. Retiraba una pequeña sección en el lóbulo frontal en un grupo de ratas, luego otra sección en el lóbulo parietal en otro grupo.
siempre buscando vaciar la caja fuerte correcta. Claro. La hipótesis era tajante. Al destruir el tejido correcto, la rata despertaría de la anestesia, se enfrentaría al laberinto y actuaría como si jamás en su vida lo hubiera visto. Y es aquí donde la historia da un giro espectacular, porque los resultados fueron un bofetón absoluto a las expectativas de la época. Fíjate que no importaba qué parte específica del cerebro extirpara Lashley. Es increíble. Podía quitar una sección en la parte delantera, en la trasera, a los lados, y las ratas, de un modo u otro, seguían recordando la ruta. Conservaban la memoria. Exacto. Quizás eran un poco más torpes, pero el concepto general del laberinto seguía ahí. No había manera de borrar ese recuerdo exacto simplemente quitando una pieza del rompecabezas. Tenía que ser desesperante. Seguramente pensó al principio algo como, vaya, he fallado al corte, la memoria debe estar 1 milímetro más a la izquierda. Y lo fascinante aquí es cómo esta frustración inicial se transformó en uno de los cambios de paradigma más importantes de la biología moderna. Lashley pasó años cortando diferentes porcentajes y áreas a la corteza cerebral buscando ese cajón escurridizo. ¡Años! Sí, pero la persistencia de la memoria en estos animales demostró por primera vez con datos empíricos irrefutables que el cerebro es muchísimo más intrincado que un tablero de conmutadores telefónicos. El recuerdo no era una marca estática esperando a ser recortada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Lashley, en lugar de tirar la toalla al no encontrar el dichoso engrama localizado, dio un paso atrás. Analizó la inmensa montaña de datos que había recopilado y dedujo 2 grandes principios. 2 pilares fundamentales. Principios que francamente cambian por completo la forma en que los atletas de la memoria deberíamos visualizar nuestro propio cerebro. Hablemos del primer gran hallazgo que bautizó como el principio de acción de masa. El principio de acción de masa es un concepto de una elegancia brutal. Basándose en el rendimiento de las ratas tras las cirugías, Lashley propuso que la eficiencia del aprendizaje y la retención de la memoria dependen de la cantidad total de tejido cerebral intacto. La cantidad, no el lugar. Eso es, no de su localización anatómica específica. Es decir, la corteza cerebral actúa como una masa unificada, como un todo coordinado al procesar información compleja. El factor crítico para el recuerdo no era dónde se producía la lesión, sino cuánto tejido se había perdido en total. Pero dejemos de lado las abstracciones por un momento y seamos críticos. Si el recuerdo está distribuido por toda la masa, ¿qué pasaba exactamente cuando Lashley quitaba un trozo grande? Buena pregunta. ¿La rata olvidaba un 20% de los giros del laberinto o recordaba la ruta entera pero tardaba un 20% más en completarla? Porque son 2 formas muy distintas de degradación de la memoria. Es una distinción crucial, desde luego. Los datos mostraban que se producía una degradación general del rendimiento, más parecida a la segunda opción que mencionas. Las ratas cometían más errores y se volvían más lentas y torpes en la ejecución, pero no se producía una amnesia selectiva, donde un segmento específico de la ruta desapareciera limpiamente. Vale, entiendo. Para usar una analogía visual, es como mirar una fotografía a través de un holograma. Si cortamos una foto normal por la mitad, perdemos la mitad de la imagen. Claro, te quedas sin ver a la persona de la derecha. Exacto. Pero si cortamos un holograma por la mitad, no perdemos la mitad de la imagen. Seguimos viendo la imagen completa, pero con menos resolución, más borrosa. Cuanto más tejido extirpaba Lashley, más borrosa se volvía la ejecución del recuerdo. Pero el patrón general seguía impreso en la masa restante. Esa analogía del holograma es brillante. Es como diluir sal en una piscina. Si sacamos 10 cubos de agua, reducimos el volumen total de agua salada, pero no podemos extraer la sal y dejar el agua pura. La información está imbuida en la totalidad del sistema. Totalmente. Y esta naturaleza distribuida nos empuja irremediablemente hacia su segundo gran descubrimiento, que me parece casi milagroso desde un punto de vista evolutivo: la equipotencialidad. Así es. La equipotencialidad complementa perfectamente a la acción de masa. Este principio establece que diferentes partes de la corteza cerebral tienen la capacidad inherente de asumir las funciones de otras partes dañadas. Asumir el trabajo del otro. Exactamente. Hablamos de un potencial equivalente dentro del tejido cortical para llevar a cabo tareas de retención. Si un área que participaba activamente en el recuerdo del laberinto es eliminada, la función no se pierde en un agujero negro. Otra área sana, que quizás antes tenía un rol secundario, es capaz de reorganizarse, asumir el control y compensar esa pérdida. Es un mecanismo de rescate y redundancia extremo. Para visualizarlo, pensemos en una orquesta sinfónica tocando una pieza muy compleja.
De repente, por un accidente, o en este caso por el bisturí de Lashley, toda la sección de violines desaparece del escenario. Adiós violines. Si el cerebro fuera un archivador rígido, la melodía se detendría en seco o quedaría un silencio horrible. Pero gracias a la equipotencialidad, los violonchelos, las violas e incluso los instrumentos de viento-madera se adaptan sobre la marcha. Modifican sus partituras en tiempo real para cubrir las notas de los violines caídos. Qué buena imagen. La sinfonía sigue sonando. Quizás el timbre cambie un poco, quizás no suene tan perfecta, pero la melodía sobrevive. Esa metáfora captura exactamente la esencia de la plasticidad cerebral que Lashley empezó a vislumbrar décadas antes de que el término neuroplasticidad se pusiera de moda. Sin embargo, hay que aportar un matiz técnico a la analogía de la orquesta. A ver. Los violonchelos no asumen la partitura de los violines de forma instantánea y mágica. Este sistema de compensación requiere un proceso de readaptación. No es automático. No, las ratas a menudo necesitaban volver a recorrer el laberinto unas cuantas veces para que esas nuevas áreas corticales afianzaran la función delegada. Pero la capacidad subyacente del tejido para transformarse y rescatar la memoria estaba innegablemente ahí. La memoria se protege a sí misma descentralizándose. Es una maravilla de la ingeniería biológica. Al no poner todos los huevos en la misma cesta, el cerebro evita fallos catastróficos por daños menores. Entonces, ¿qué significa todo esto a día de hoy? Porque claro, en la ciencia, un paradigma rara vez es la última palabra. Lashley enunció estos principios hace casi un siglo. Ha llovido mucho desde entonces. Ya te digo, conociendo el nivel técnico de sus experimentos, extirpando grandes porciones de cerebro a ciegas, tenía razón en todo, o la ciencia moderna, con sus herramientas de precisión, ha encontrado grietas en esta idea de un cerebro totalmente equipotencial, donde cualquier parte puede hacer de todo. Si conectamos esto con el panorama general de la neurociencia contemporánea, es absolutamente necesario introducir matices de peso. Lashley estaba operando con unas limitaciones brutales. Intentaba comprender un microprocesador hipercomplejo utilizando, metafóricamente, un martillo de demolición. Claro, un martillo. Su enfoque se centraba casi exclusivamente en la corteza cerebral superficial y en lesiones de gran tamaño. A mediados del siglo XX no existían las asombrosas técnicas de neuroimagen funcional que tenemos hoy. Las resonancias magnéticas y todo eso. Ni la optogenética, que permite encender y apagar redes específicas de neuronas individuales con luz láser. Claro, hoy los investigadores pueden ver cómo se iluminan circuitos específicos en tiempo real cuando alguien recuerda un olor de la infancia, por ejemplo. Ven los árboles individuales, mientras que Lashley solo podía ver el bosque entero desde un avión. Y al poder hacer ese zoom tan extremo, me imagino que ha quedado claro que la equipotencialidad absoluta, esa idea de que todo hace de todo, es quizás una simplificación excesiva, ¿verdad? Completamente. La tecnología actual nos ha demostrado que la equipotencialidad estricta no es la regla universal para todos los tipos de memoria. Hoy sabemos con absoluta certeza que sí existen redes altamente especializadas y regiones críticas. Regiones intocables. Sí. El contraejemplo más contundente, y que forma parte integral de las fuentes que analizamos hoy, es el papel de ciertas estructuras subcorticales. Como los que nos escuchan que dominan los sistemas de anclaje mental ya saben perfectamente, el hipocampo es el director de orquesta indiscutible cuando hablamos de la memoria episódica y espacial. La memoria autobiográfica, el qué, dónde y cuándo de nuestras vidas. Exacto. Hoy sabemos que si se produce un daño focalizado y severo en el hipocampo bilateral, la capacidad para consolidar nuevos recuerdos episódicos queda devastada, generando una amnesia anterograda profunda. ¡Ostras! En esos casos concretos, el resto de la corteza cerebral no puede simplemente levantar la mano y usar su equipotencialidad para asumir el trabajo del hipocampo. Para ciertas funciones de codificación y consolidación temprana, el cerebro sí tiene áreas altamente especializadas e irreemplazables. Por lo tanto, el cerebro no es una masa homogénea e indiferenciada. Vale, entiendo el matiz perfectamente. Hay nodos críticos en la red. Pero a pesar de que Lashley no tenía escáneres, a pesar de que no pudo ver el papel exacto del hipocampo y de que la equipotencialidad tiene sus límites claros, su trabajo no ha sido arrojado al cubo de la basura de la historia científica. Al contrario, sigue siendo reverenciado. Sin duda alguna. Y creo que el motivo principal es porque fue el hombre que mató al mito del archivador de una vez y para siempre. Ese es su legado monumental e innegable.
Antes de sus experimentos quirúrgicos en laberintos, el debate científico estaba completamente estancado en esa visión mecánica y localizacionista estricta. Lashley demostró, con la fuerza bruta de sus datos, que no puedes abrir el cráneo, buscar el cajón de recuerdos del laberinto, quemarlo y esperar que el animal quede con la mente en blanco como una pizarra limpia. Nos obligó a todos a cambiar el vocabulario, a dejar de hablar de almacenamiento como si metiéramos monedas en una hucha y empezar a hablar de procesos, de redes, de patrones de activación. Nos enseñó que la memoria es un verbo, no un sustantivo estático. ¡Qué gran forma de decirlo! Y saber esto, entender que estamos respaldados por el principio de acción de masa, debería darnos una tranquilidad enorme. A medida que envejecemos, perdemos conexiones sinápticas de forma natural. Si la memoria fuera un archivo rígido, cada pequeña pérdida celular destruiría recuerdos enteros de forma irreversible. Sería terrible. En cambio, nuestra corteza teje esta inmensa red de seguridad distribuida para proteger nuestra identidad. Es una síntesis perfecta. Empezamos este recorrido histórico acompañando a un investigador obsesionado con aislar una huella física diminuta, buscando el famoso engrama. Y lo que terminamos descubriendo fue un ecosistema dinámico y resistente, un esfuerzo colectivo masivo a lo largo del tejido cerebral. Fascinante. Lashley allanó el camino para la neurociencia cognitiva moderna, al probar empíricamente que aunque existan centros especializados como el hipocampo, el almacenamiento y la evocación de los recuerdos a largo plazo dependen de una red distribuida por toda la corteza. Es asombroso pensar en el nivel de redundancia que tenemos ahí arriba. Miles de millones de neuronas haciendo copias de seguridad unas de otras constantemente. Y esto plantea una pregunta importante para el futuro, un terreno fértil para la especulación científica. Si la evolución ha dotado a nuestra corteza cerebral de esta asombrosa plasticidad y capacidad de equipotencialidad para reasignar funciones ante un daño espontáneo, ¿podremos algún día controlar este proceso? A ver, ¿a qué te refieres exactamente? Imaginemos que la neurotecnología avanza lo suficiente. ¿Sería posible, de manera consciente y dirigida, entrenar áreas completamente distintas y distantes de nuestra corteza cerebral para crear copias de seguridad intencionadas y ultra reforzadas de conocimientos críticos antes de que el deterioro natural o el daño neurológico los amenacen? ¡Guau! Convertir nuestro cerebro no en un archivador, sino en una red de servidores redundantes e indestructibles. Menudo concepto para dejarnos pensando a todos. Sería llevar las técnicas de los atletas de la memoria al nivel de la manipulación biológica pura. Es una frontera verdaderamente apasionante y un broche de oro para nuestro análisis profundo de hoy. Agradecemos enormemente a todos los que nos habéis acompañado en este viaje a través de los laberintos experimentales y los misterios del tejido cerebral. Esperamos que comprender el asombroso hardware que sostiene nuestras mentes sirva de inspiración para seguir entrenando y desafiando los límites de lo que podemos retener. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamin Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.